Hola, en la clase de hoy, bueno, como siempre tienes que iniciar en donde está enlaces en la plataforma ITEP y tienes que darle clic al sitio web de trabajo, que es este que ves ahorita en pantalla. Te va a llevar a esta página de internet y bueno, el día de hoy se va a trabajar con este tema que es el de WH Questions. Si te fijas, bueno, este tema ya se tocó en la clase anterior. El día de hoy lo vamos a reforzar para pues tener todo esto bien establecido y si hay alguna duda, pues igual y poderla atacar, ¿sale? Bueno, este es entonces hay que darle clic en donde dice Homework, ¿sí? Working Class Pages y sería el archivo PDF para poder comenzar a explicarlo. Le voy a dar clic ahorita a ese archivo PDF y te va a mandar aquí, ¿sí? Esto es lo que debes de hacer de tarea, ¿sí? Del 1 al 10, eso se hace aquí en clase. Y del 11 al 20, eso queda como tarea. Por eso es necesario que tomes la clase para que lo hagas en tiempo real. Y durante el tiempo que estés viendo este video, le des pause y puedas hacer esas actividades, que son las que, por ejemplo, aquí tengo ahorita en el círculo. Esas se van a realizar en este momento. Y las que están como homework, esas van a quedar como tareas. Por favor, ocupas ver el video que está en tareas para que puedas checar cómo es que puedes subir las tareas a esta plataforma. ¿Sale? Bueno, vamos entonces a las primeras 10 oraciones que están en WH Questions. Esto ya lo vimos el día de ayer, no sé si lo recuerdas. Para esto, bueno, para este ejercicio tú vas a comenzar con lo que está entre paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, viene ahí lo que es what time, when, viene de nuevo what time, how much, where, when, how long, what time de nuevo, ¿sale? Hay que recordar qué significa cada una de estas frases, porque con estas vas a empezar las interrogaciones, ¿sí? Por ejemplo, what time significa a qué hora. When sería cuándo. How much, cuánto. How sería cómo. Where es dónde. How long sería cuánto tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, estas palabras que están entre paréntesis son con las que tú vas a iniciar tu interrogación. Enseguida tienes que utilizar algo de lo que ya habías visto en el tema anterior, que en este caso es lo de las preguntas simples, que todas empiezan con did. Por ejemplo, en este caso, la número 1 sería what time, después iniciarías con did, enseguida sería el sujeto, que es Marianne, y el verbo arrive le tendrías que quitar la ed. En este caso, arrive, si tiene la e, solamente le quitas la pura d. Y lo que está después, esto lo eliminarías, lo que es at 10 o'clock. ¿Por qué tienes que eliminarlo? Pues porque con esto tú estás autocontestándote si lo preguntaras, ¿sí? Entonces, cuando tú ves que la pregunta es ¿a qué horas? Entonces borra lo que es la hora. Para que tu pregunta sea entonces, what time did Marianne arrive? ¿Sí? Si tú observas, si quitaras eso que está en morado, que es el what time, que es lo que está entre paréntesis, lo demás te quedó como las preguntas simples que ya habías visto en el tema anterior. Si tú quitaras eso que está en morado, tú nada más dirías, Marianne llegó, ¿sí? Y eso sí lo puedes contestar con sí o con no, que son las preguntas simples del tema anterior. Pero en este caso vamos a utilizar las WH question, que en este caso es la de what time. Entonces tú cuando preguntas what time did Marianne arrive, tú ya no estás preguntando si llegó o no llegó, estás preguntando a qué hora llegó. Y en este caso la respuesta sería at 10 o'clock. ¿Sale? Y bueno, vamos con la número 2, por ejemplo, que tenemos aquí, que sería they sold their home last week. ¿Sí? Ellos vendieron su casa la semana pasada. La pregunta es when. Tú ya sabes que después de lo que está entre paréntesis va automáticamente el did. Entonces tú dirías when did, el sujeto que es they, y el verbo sold cambia a sell. ¿Sí? Y obviamente tendrás que eliminar last week, porque esto es la respuesta, esa es la semana pasada. Tú estás preguntando when did they sell their home? ¿Sí? ¿Cuándo ellos vendieron su casa? Entonces la respuesta sería last week, que significa la semana pasada. ¿Sale? Y lo mismo haces con la número 3. The meeting began at 8:30. Si tú observas, dice aquí, la reunión comenzó a las 8:30.
Si tu pregunta es what time, pues obviamente tendrías que eliminar lo que es at 8:30, porque esa es la respuesta. Entonces tu pregunta te quedaría como what time did the meeting begin? ¿Sí? Observa que el verbo tiene que cambiar. No puedes dejarlo como began en pasado. Tienes que cambiarlo a begin. ¿Por qué? Porque estás utilizando el did. El did recuerda que es como que el que está absorbiendo la forma de pasado. Por lo tanto, el verbo ya no va a tener forma de pasado. Lo mismo sucedió en la 2 y en la 1. Si observas, sell, ¿sí? Ya no va a ser sold, que es el pasado. Arrive ya no es arrive en pasado. ¿Por qué? Porque todas llevan el did. ¿Sale? No lo llevan al inicio como las preguntas simples que vimos en el tema anterior, pero de que lo lleva, ¿sale? Así que por eso el verbo tiene que estar en su forma regular, su forma base. Vamos con la número 4 que dice, the tickets cost $3, ¿sí? Los boletos costaron $3. Y la pregunta es, how much? ¿Cuánto? Entonces tú eliminarías $3, ¿sí? Aquí la respuesta sería la pregunta sería muy sencilla. ¿Por qué? Porque el verbo cost no tiene ningún cambio. O sea, básicamente lo único que vas a hacer es comenzar con how much, did, the ticket, y el verbo queda intacto. ¿Sale? La número 5, number 5, says, he paid for the car by check. ¿Sí? Él pagó por el carro con cheque. ¿Sí? Entonces la pregunta es how. ¿Cómo pagó él? Entonces eliminarías by check. ¿Por qué? Porque aquí ya te está dando la respuesta. Entonces tu pregunta sería how did he pay for the car? ¿Sí? ¿Cómo pagó él por el carro? Number 6. She invested $10,000 in the stock market. ¿Sí? Y la pregunta es how much? ¿Cuánto? ¿Cuánto ella invirtió? Ella invirtió $10,000. Entonces esto lo vas a eliminar y tu pregunta te quedaría como how much did she invest in the stock market? ¿Sí? Observa, es el mismo patrón. Siempre inicias con lo que está entre paréntesis. Automáticamente después del did. Enseguida es el sujeto. Después es el verbo, pero en su forma base, ¿sale? Nada más asegúrate de eliminar la información que te va a hacer autocontestarte si no la quitas, ¿sale? La número 7, por ejemplo, dice, they sat in the first row, ¿sí? Ellos se sentaron en la primera fila, ¿sí? Entonces la pregunta es, where? ¿Dónde? Tu pregunta te quedaría como, where did they sit? ¿Sale? Vamos con la número 8. He spoke to them last night, ¿sí? Él habló con ellos anoche. Entonces tu pregunta sería, when did he speak to them? ¿Sale? Vamos con la número 9. The meeting lasted 2 hours, ¿sí? La reunión duró 2 horas y la pregunta es, ¿cuánto tiempo? Entonces tú tendrías que preguntar como, how long did the meeting last? Observa que el verbo siempre está perdiendo su forma de pasado. ¿Por qué? Porque ahí está el did en todas las preguntas. ¿Sale? Vamos con la última que dice, it began at 8 o'clock. La pregunta es, what time? ¿Sí? Aquí ya tú puedes identificar que, pues bueno, vas a preguntar la hora, entonces vas a eliminar esa información. Y tu pregunta quedaría como, what time did it begin? ¿Sí? Y listo. Esto es lo que debes, bueno, ahorita de hacer durante esta sesión, durante el video. ¿Sí? Si fui más rápido de lo que tú escribiste, te sugiero que lo pauses para que tú puedas escribir estas respuestas y no solamente copiarlas, sino entenderlas. ¿Sale? Las otras van a quedar como tarea, el resto de este ejercicio, que está en PDF. ¿Sí? Vamos a la siguiente actividad, que sería el Nearpath. ¿Sí? En el Nearpath, para este Nearpath, yo te voy a dar un código. Este código te lo voy ahorita a dictar y te lo voy a escribir también para que lo puedas tú observar y lo puedas pues plasmar donde debe de ir, ¿verdad? Y bueno, aquí va. ¿Ok? El código es FBTAS, ¿sí? Aquí está ahorita, si lo puedes observar, FBTAS. Ese código vas a poner en el Nearpath. Te pido un código de estudiantes, ¿sale? Vas a iniciar donde dice estudiantes y ahí pones este código que te estoy poniendo ahorita en esta ventana, ¿sale? Bueno, pausa ahorita el video, por favor, para que puedas hacer este ejercicio. Páusalo en este momento, ahora.
¿Ok? Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente actividad. En la siguiente actividad le vas a dar clic al quizzes, ¿sí? En el quizzes también te voy a dar otro código, pero necesito que primero entres, hay que ingresar. Esta página ya la has usado antes, así que no creo que te vaya a generar ningún problema, ya que pues es una actividad bastante común en mis clases, ¿sale? Y pues bueno, te voy a dar el código entonces en este momento, ¿sí? Y aquí va. Ok, el código es 23, 73, 63, 00, ¿sí? Ahí está entonces el código para que lo anotes, ¿sí? Te pide el código, hay que darle clic, por favor. Y este código también va a ser para tareas, así que necesitas hacerlo, ¿sale? Adelante, pausa el video y haz la actividad, ¿ok? Ahora, en la siguiente actividad le vas a dar clic a este challenge, el challenge amarillo. Y vamos a ingresarlo, ¿sale? Aquí si tú puedes observar, aparece como un calendario de actividades de esta persona, ¿sí? Dice aquí, have a look at the James last week's diary and answer the questions in complete sentences. Put the time expression at the end of the sentence, ¿sí? Tú lo que vas a poner aquí es completar este enunciado. Por ejemplo, ya está la pregunta que dice, when was his English course, ¿sí? Aquí aparecen todas las actividades que él hizo. Es el lunes, lo que él hizo fue fútbol. Tuesday, shopping and cinema. Wednesday, meeting and tennis. Thursday, ring Jane, o sea, llamarle a Jane, and English. ¿Sí? Friday, buy flowers and Italian restaurant. Saturday, concert, and Sunday, sailing. ¿Sí? Estas son las actividades que él hizo durante la semana. Y te están preguntando en el número 1, ¿qué fue cuándo fue su curso de inglés? ¿Sí? Y pues si tú te fijas, bueno, el curso de inglés aparece en Thursday. Entonces tu respuesta tendría que decir, ¿sí? Tienes que iniciar lo que es el was, porque está hecho con was. Entonces tú dirías, his English course was on Thursday, ¿sí? Tú tienes que siempre poner esto. Empiezas desde aquí. His English course, porque eso es lo que es, o sea, su curso de inglés. ¿Qué más sigue? Was, ¿sí? Fue on Thursday. Ojo, esto solamente aplica cuando se trata de verb to be, ¿sí? Este es el primer tema que vimos, de hecho. Enseguida tenemos el número 2. When did he go shopping? ¿A dónde fue él de compras? ¿Sí? Y pues bueno, vamos a fijarnos, perdón, ¿cuándo fue de compras él? ¿Sí? Entonces, él fue el martes, on Tuesday, ¿sí? Entonces, tú tienes que iniciar desde aquí. Pero como va a ser una afirmación, no puedes ponerlo como go, tienes que quitar este did. Entonces, te debe de quedar went, ¿sí? Al ya no estar este did en la respuesta, ya el verbo tiene que estar en pasado. Entonces tú tienes que poner he went shopping. ¿Y qué día fue eso? On Tuesday, ¿sí? El martes. Lo mismo vas a hacer con la número 3. Por ejemplo, la 3 dice ahí, when did he buy flowers? ¿Cuándo compró él flores? ¿Sí? Fíjate cuándo compró el flores. ¿Sí? It was on Friday. Entonces tú tienes que iniciar con he, y el verbo buy hay que ponerlo en pasado porque vamos a quitar el did. Entonces tú tienes que decir he bought flowers on Friday. ¿Sale? La número 4. When was his meeting? ¿Cuándo fue su reunión? ¿Sí? Fíjate, el día de la reunión fue el miércoles. It was on Wednesday. Entonces tú tienes que decir his meeting, con esto vas a iniciar. Ojo, tenemos el verbo to be, entonces está fácil, va directamente. Entonces sería his meeting was, y el día que fue, on Wednesday. ¿Sale? Vamos con la número 5. When did he play football? ¿Cuándo jugó fútbol? ¿Sí? El día que él jugó fútbol, fíjate cuándo fue. Ya fue el lunes. Entonces tú iniciarías con he y el verbo vas a ponerlo en pasado. El verbo play es regular, no hay ningún problema. Entonces tú vas a agregarle ed. Entonces tú dices he played football y el día que fue on Monday. ¿Ya? Vamos con el número 6. When did he go to the Italian restaurant?
¿Cuándo fue él a un restaurante italiano? ¿Sí? ¿Cuándo fue? Pues él fue, ¿sí? Aquí lo tienes. Tú tienes que iniciar con he y de igual forma el verbo go lo vas a convertir a pasado porque va a estar en la respuesta. He went to the Italian restaurant on Friday. ¿Sí? Esto obviamente lo que está en morado, que es lo último, eso lo vas a poner de acuerdo al calendario que ves en la parte de arriba. ¿Ya? Number 7. When did he ring Jane? ¿Cuándo él llamó a Jane? Entonces tú vas a poner, ¿sí? El verbo ring lo vas a cambiar a pasado. Tú dirías, he rang Jane on Thursday. Number 8. When did he go to the cinema? Lo mismo que hace ratito. Tú inicias con he, después el verbo go lo conviertes a pasado. He went to the cinema. ¿Y qué día fue? On Tuesday. Number 9. When did he play tennis? ¿Cuándo jugó el tenis? ¿Sí? Lo mismo. Tú pones he y el verbo en pasado, play tennis, y el día que fue, en este caso fue on Wednesday. Number 10, la número 10, la penúltima. When was the concert? Aquí estás utilizando de nuevo el verbo to be, que sería was. Entonces tú tienes que iniciar con the concert, el was lo metes después. The concert was, y el día que fue, on Saturday. Finally, el último. When did he go sailing? ¿Cuándo se fue él en bote de vela? ¿Sí? Lo mismo que hace rato. He went sailing y el día que sería on Sunday. ¿Sí? Y así es como funciona para poder hacer las respuestas a las preguntas de Information Questions. ¿Sale? Si tú te fijas, aquí tenemos la diferencia entre when y who. ¿Sí? Esto te lo voy a explicar en la siguiente clase, porque en la siguiente clase se va a tomar mucho en cuenta esto de la diferencia, porque estas son preguntas de información, sí, pero funciona un poquito diferente en cada una de ellas, ¿sale? Lo vamos a ver esto a profundidad en la siguiente clase para que puedas entender bien cómo funciona y pues ahorita no desviarnos tanto del tema, ¿sale? ¿Ok? Vamos ahora sí al siguiente tema, el siguiente escudo, que sería el de Indirect Object. En el escudo de Indirect Object, lo que tú debes de hacer sería ingresar al PDF. En el PDF te voy a explicar lo que debes de saber, ¿sí? Vamos al PDF de nuevo y ahí te vas a ir hasta donde dice Indirect Object. Busca ese ejercicio en el PDF, por favor, para que lo puedas localizar y poder trabajar en él. ¿Sale? De aquí, de igual manera, vamos a hacer medio ejercicio, que sería del 1 al 6 y ya del 7 al 12 quedaría como tarea. ¿Sale? Y bueno, ¿ok? Vamos a ingresar entonces, vamos a hacer esto. Aquí lo que tú debes de hacer es lo siguiente. Tienes que modificar lo que está al final, que es el her, me, them, us, Victoria y them. Lo que está al final con el to, esto que tú puedes ver en cada enunciado, eso le vas a eliminar el to y vas a mover de lugar el her. La última palabra la vas a mover de lugar, lo vas a poner después del verbo. He ahí la importancia de saber localizar el verbo, ¿sí? Si no puedes localizarlo, te sugiero que primero ensayes lo suficiente en verbs, en el tema de verbs que ya vimos, para que esto no sea un problema para ti, ¿sale? Entonces lo que tú harías sería lo siguiente, te lo voy a marcar ahorita con una pluma. Por ejemplo, primero que nada vas a eliminar todos los to, ¿sí? O también los for. Es muy raro que aparezcan los for, pero generalmente es to, ¿sí? Y lo siguiente que vas a hacer es mover este, que es el receptor, lo vas a mover aquí. ¿Por qué aquí? Porque este es el verbo, o sea, tiene que estar exactamente después del verbo, ¿sí? La frase dice, he sent several letters to her, ¿sí? Él envió muchas cartas a ella. Ahora, si tú haces ese movimiento que te acabo de indicar, te quedaría de esta manera. He sent her several letters, ¿sale? Entonces te quedaría, él envió a ella muchas cartas, ¿sí? Si te fijas, lo que hiciste fue mover de lugar el receptor. Lo mismo haríamos acá. El me lo mueves hasta después del verbo, que el verbo es brought, ¿sí? El brought, que sería traer. Entonces sería, she brought the magazines to me. Ella trajo las revistas para mí. Entonces tú pondrías, she brought me the magazines. Y así te vas con los demás. She sent flowers to them. Entonces sería, she sent them flowers. He told the whole story to us. He told us the whole story.
I cooked dinner for Victoria. Entonces tú dirías, I cooked Victoria dinner. And finally, number 6, we wrote several letters to them. We wrote them several letters, ¿sí? Y así te quedaría entonces este ejercicio. Tú continúa con los siguientes, ¿sí? Los siguientes enunciados de este mismo ejercicio, porque esto sería como tarea. Ese sería lo que tienes que incluir de PDF en este apartado de este tema, ¿sale? ¿Ok? Y bueno, eso es la primera tarea de este tema, ¿sí? Vas a hacer del 7 al 12. En la siguiente parte, eso también es parte del mismo tema. Vamos ahorita a hacer del 1 al 5 y las demás quedarían como tarea, ¿sale? Es el mismo tema, nada más que aquí lo que tú vas a hacer es al revés. Si antes movías lo que estaba al final, lo pones hasta antes después del verbo, ahora adivina, fíjate nada más, ubica los verbos. Aquí están los verbos, ¿sí? Gave, sent, hand, tell, made. Entonces lo que está después es el sujeto, el receptor. Sí, está el receptor aquí. Estos receptores que ves aquí son los que tú vas a mover de lugar, pero ahora va a ser al revés, los vas a mandar al final. ¿Sí? Entonces este me se va a ir hasta el final y le tienes que agregar el to, que era lo que estábamos quitando en el ejercicio anterior, si tú observas. Entonces esta frase te quedaría, she gave me the money. Entonces sería, ella me dio el dinero. Entonces tú dirías, ella me dio el dinero a mí. ¿Sí? She gave the money to me. Number 2, I sent her many presents. Entonces tú dirías, I sent many presents to her. Please hand me that magazine. Please hand me that magazine to me. Don't tell her the news yet. Don't tell the news to her yet. En el caso de este enunciado, el yet siempre tiene que quedar al final. O sea, tú haces lo que te había dicho, me lo mandas al final, pero el yet siempre tiene que quedar hasta el final. Este siempre tiene que estar así, ¿sale? En el número 5, pues quedaría de esta manera. Dice la frase, you made your sister a sweater. Entonces tú dirías, you made a sweater for your sister. ¿Sale? Así es como te debería de quedar. Y listo. Este es el ejercicio entonces del tema de lo que debes de hacer. Aquí aparece, por ejemplo, bueno, lo que te había mencionado. Para esto tienes que saber lo de los direct objects. Si tú observas, hay 3 columnas aquí. Uno que son los sujetos, los verbos y los que reciben la acción. Fíjate primero en que los sujetos siempre están antes del verbo, ¿sí? Por ejemplo, she, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, en el siguiente caso. Estos que ves acá están después del verbo, o sea, que son los que reciben la acción. Por eso aquí está el him, ¿sí? Y en medio tiene que siempre estar el verbo, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, she gave him a book, ¿sí? Ella le dio a él un libro, ¿sí? Y bueno, con eso ya puedes entender entonces el tema para poder realizar los siguientes ejercicios. Le vas a dar clic de nueva cuenta en NIRPA. Y en NIRPA te voy a dar de nueva cuenta un código para que tú puedas acceder a él y lo puedas usar, lo puedas trabajar. ¿Listo? Te lo voy a escribir también, como lo hice hace un momento con las otras actividades. Y el código te lo dicto y te lo escribo para que lo tengas. Es el de DP6YT. ¿Sí? Ese sería el código que necesitas poner en Nearpod. ¿Sale? Pausa la actividad de nueva cuenta y en cuanto la termines, vuelve a este video para continuar con la siguiente actividad. Adelante. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con la siguiente actividad. En la siguiente actividad le vas a dar clic a Quizzes. Y de igual forma vas a pausar el video, como te había dicho anteriormente. Vas a pausar el video y te voy a dar el código, right? El código que necesitas te lo voy a dictar a continuación y te lo voy a escribir también. Ready? Aquí va.
¿Ok? Te lo voy a dictar entonces también este código para que lo tengas. Y el código es numérico. Es 04 50 14 84. ¿Sí? Y este es el código que hay que poner. Recuerda que hay que ponerlo en students. ¿Sí? Y bueno, pausa de nueva cuenta la actividad y en cuanto termine la actividad vuelves a ponerlo, a poner el video. ¿Sale? Adelante. Bueno, volvemos entonces al tema. Bueno, básicamente lo que vas a hacer es, ya sabes, utilizar las mismas actividades de siempre, ¿sí? Por ejemplo, ya sabes que siempre se utilizan lo que son los challenges, lo que es el tic-tac-toe y demás, ¿sale? Por ejemplo, el tic-tac-toe, de igual forma, hay que hacer esa actividad. También hay que hacer los dos challenges. Esto es lo que va a quedar como tarea, como siempre, ya sabes, son dos challenges, el tic-tac-toe y el quizzes arriba de 80%. También hay que hacerlo de los PDFs para que eso también lo incluyas en las tareas. Y bueno, sería hasta aquí entonces la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.